Dios para este tiempo. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puede. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día martes 15 de junio. Amén. Tenemos un día bastante nublado, hermano. Tenemos 15 grados de temperatura actual. Pero, hermano, como pentecostales tenemos el fuego del Señor en nuestro corazón. Independiente del frío, del calor, de la lluvia, hermanos, del invierno, nosotros tenemos ese calor interno, ¿ya? Esa llenura del Espíritu Santo que, hermano, otrora en el tiempo pasado los cuáqueros, ¿ya? Los cuáqueros fueron unos cristianos angélicos que emergieron ahí en el siglo XVI en Inglaterra. Quien fue el predicador, digamos, que dirigió este movimiento, un predicador llamado George Fox, ¿ya? George Fox. Y George Fox, hermano, hablaba mucho del calor interno, del fuego interno, de la llama interna que el Espíritu Santo colocaba en ellos para que ellos, digamos, que predicaran el Evangelio. Ya también enfatizaron en eso, hermanos, los metodistas e indudablemente que nosotros los pentecostales, ¿ya? Los pentecostales creemos absolutamente en la autoridad de las Escrituras, pero también creemos en la experiencia, hermano, que el Espíritu Santo ha hecho que vivamos ya como cristianos, porque no solamente, hermano, enfatizamos en ese tópico doctrinal, que naturalmente es así, es lo primero, es lo esencial. Pero también nosotros hablamos de la base empírica. Nosotros no solamente hablamos de que Dios es Salvador. Nosotros decimos Dios es mi Salvador, es mi Salvador. No solamente decimos Dios es misericordioso, sino que los cristianos, los pentecostales decimos Dios ha tenido de mi misericordia. Yo he experimentado esa misericordia del Señor. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de la teología pentecostal es la parte empírica, la experiencia con Dios, ¿ya? En ese sentido, hermano, creo que el pentecostalismo ha retornado a lo que la Biblia enseña de manera sistemática, ¿ya? De que tenemos una relación con Dios, tenemos, hermano, un encuentro con Dios. Y por eso cuando vemos a Moisés, hermano, vemos que tuvo un encuentro con Dios. Ya Dios se le reveló desde la zarza. Y cuando vemos, hermano, a Abraham también, hermano,
en otro episodio, hermano, donde, por ejemplo, también el Señor se le manifiesta. Ya eso está allí, bueno, en muchos pasajes, Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 19, hermano, donde hay una teofanía de Cristo en Génesis 19. También vemos, hermano, el caso de otros varones de Dios que tuvieron una experiencia. Josué mismo, cuando se le presenta al príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahí no hay solamente idea doctrinal o concepto doctrinal, que digamos creemos que todos ellos tenían una idea doctrinal o un concepto doctrinal de Dios. Pero juntamente con ello, o supeditado a aquello, ellos tuvieron una experiencia real con Dios, absolutamente real. El mismo Abel, que va a ofrecer, hermano, ese animal, y dice que descendió fuego, hermano, sobre ese animal que él presentó. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Una experiencia. Abel tuvo esa respuesta de Dios. Entonces, hermano, el pentecostalismo es eminentemente, hermano, un movimiento bíblico, pero también experimental. Creemos, hermano, que Dios se revela, se manifiesta, toca e intercede, hermano, y eso, digamos, que nos permite también el poder comunicar con mayor convicción lo que Dios ha hecho con nosotros. Muy conocido, hermano, el caso del fundador del movimiento pentecostal aquí en Chile, Willie C. Hoover. Ya fundó la Iglesia Metodista Pentecostal en primer término, hermano. Y resulta, hermano, que tuvo que fundarla precisamente porque lo echaron. Lo echaron de la Iglesia Metodista Episcopal. Lo expulsaron, hermano, pero antes de expulsarlo, él tuvo que ir a un congreso, hermano, allá en Centroamérica, una conferencia, hermano, de todas las iglesias metodistas episcopales, donde tuvo que presentarse al tribunal eclesiástico, imagínense. Y el tribunal eclesiástico de la metodista episcopal norteamericana le exigió que se retractara. ¿Y qué es lo que hizo Willie C. Hoover? No se quiso retractar, y él fundamentó su experiencia pentecostal en la Biblia, pero también en la misma experiencia que tuvo Wesley unos siglos antes. Entonces tuvo que fundar, hermano, la metodista pentecostal, hermano, la Iglesia Metodista Pentecostal, porque fue expulsado de la Metodista Episcopal. Y luego, hermano, hay una especie, entre comillas, de golpe eclesiástico, ya van a hablar de golpe de Estado, un golpe eclesiástico, donde Umaña Salina, hermano, donde Umaña Salina con otros líderes de la Iglesia de JH quisieron poner en disciplina, hermano, a Umaña Salina por unos asuntos internos allí y personales de Umaña Salina. Umaña Salina no le aguantó, hermano, y finalmente se salió de la Iglesia Metodista Pentecostal y fundó la IEP, la Iglesia Evangélica Pentecostal. Tremendo, hermano. Y este hombre, hermano, fue uno de los más usados por Dios porque tuvo una experiencia. Así que nuestra fe indudablemente está basada en la palabra, pero al tener una comunión con el Dios de la palabra, tenemos experiencia. Así que, hermano, aferrarnos a Dios porque el Dios nuestro se manifiesta, ¿ya? Bueno, le saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard. Aquí le hice una pequeña introducción histórica. Hermano, en algún momento vamos a hablar de manera más extendida acerca de Willie C. Hoover. Hay varios libros muy interesantes, hermano, que podríamos comentar. Amén. Y quiero dejar a mi esposa que les pueda saludar. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que están ahí en sintonía. Un abrazo gigante de acá de la radio. Amén. Muchas veces quizás no podemos compartir, pero por la radio también hay gente que se acompaña en diferentes partes, que están ahí quizás en un hospital, en su trabajo. Amén. Donde estén, que la radio sea su compañía. Así que un saludo de acá de la radio y bueno, con respecto a lo que tú estabas hablando, de la experiencia que uno tiene con Dios, yo me acordaba de los salmos, hay varios salmos. Amén. Pero acá en el Salmo 59 dice, versículo 16 dice, pero yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres Dios, mi refugio, el Dios que tiene misericordia de mí. Gloria. Entonces, el salmista
que acá no dice quién fue el salmista que escribió este salmo, pero él tenía una experiencia con Dios, tuvo una experiencia con Dios, por eso él dice que Dios era su amparo, que era su refugio. Entonces, ahí vemos que cada salmista y cada personaje de la Escritura tuvo una experiencia con Dios. Amén. Así que no, por ejemplo, cuando usted está angustiado, cuando usted tiene problemas, ¿usted qué hace? Busca de Dios. Esa es una experiencia y ahí usted dice, Dios es mi refugio. No es refugio, claro, es refugio de los hermanos, de todos nosotros, pero cuando uno experimenta eso, es una experiencia personal de cada uno de nosotros. Así que Gloria a debemos Dios. siempre estar experimentando cosas con Dios. Es muy importante para nuestra vida cristiana. Amén, amén, amén. Y de hecho el pentecostalismo siempre enfatizó en eso, ¿ya? Amén. Ahora sabemos que hay gente tal vez inventa cosas, que también lo hay. Hay personas que van y cuentan que pasaron tal experiencia y a lo mejor no es ni así. Pero eso no significa que no vamos a creer que también Dios se puede manifestar de manera extraordinaria a muchas personas. Eso lo creemos completamente. Entonces, hermano, siempre toda revelación, todo sueño, toda experiencia hay que llevarlo a la luz de la palabra y a la luz de la Escritura. Entonces, cuando lo vemos a la luz de la Escritura, hermano, va a suceder que ahí vamos a recibir la claridad. Si eso es de Dios, Amén. si eso es humano o si eso realmente viene de el enemigo. Pero hay que evaluarlo desde la palabra del Señor. Ahí está nuestra victoria. Amén. Bueno, vamos a leer unos saludos que nos han llegado. Dice, hola hijito, que el Señor le bendiga a usted y a su esposita aquí viéndolos con la Macori. Un abrazo grande a la distancia. Amén. Amén. Un saludo para nuestro pastor Waldo, a la pastora Jacqueline y a nuestra hermana Macori, que es una fiel auditora. Gloria al Señor, la Una- hermanita Macori, gloria a Dios. Sí, amén. Y después nos dice, hola hermana Francesca, soy la hermana Macori, saludo a usted y al hermano Richard, bendiciones. Amén. Amén, amén. Todo hay que evaluarlo. Mira, hace tiempo atrás, yo me acuerdo que hablé con un varón y este hermano me contó de que un día él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño. Entonces en el sueño, él escuchaba una voz que le hablaba en el sueño y en el sueño esa voz le decía, Jesús es menos que el Padre y que Jesús era una criatura. Entonces cuando me contó, le dije, ese sueño es totalmente diabólico, Amén. es un sueño totalmente satánico. Para un testigo de Jehová ese sueño es una revelación pero tremenda. Pero para un evangélico uno dice, no, pues si la palabra no me muestra eso, la palabra me dice lo contrario, que Jesús es Dios, que Jesús es el verbo encarnado. Entonces, allí uno evalúa la experiencia. Entonces, todas las experiencias nosotros debemos evaluarlas desde la Sagrada Escritura. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos seguridad. Entonces, todo sueño, revelación, cualquier cosa, nosotros lo llevamos a la luz de la palabra del Señor. Cuenta, hermano, también el testimonio. Se juntó, hermano, las asambleas de Dios en los Estados Unidos. Estoy hablando por ahí, por el año 1900 y algo, hermano, y resulta que estaban en un campamento reuniéndose allí, hermano, junto a varios líderes, hermanos, y resulta que de repente una persona tuvo una revelación de que ya no había que bautizarse más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que había que bautizarse solo y únicamente en el nombre de Jesús. Y resulta, hermano, que nos faltaron los despistados que en vez de evaluar desde la palabra, en vez de analizar la Escritura, Amén. porque hay gente que dice, bueno, pero ¿a qué texto tengo que darle prioridad? Al texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, o en el texto donde en el libro de los Hechos dice que deben bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, algunos dicen, pero ¿cuál tiene la razón? Es que los dos tienen la razón. Lo que pasa es que cuando se practicó el bautismo en el nombre de Jesús, fue entre la comunidad judía y los gentiles que habían adoptado el judaísmo. Ellos ya creían en el Padre, en el Mesías y en el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo.
Entonces ellos tenían que confesar públicamente que aceptaban a Jesús como el Mesías y por eso se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero todos los creyentes de origen gentil, como somos nosotros, nos bautizamos según lo que dice Mateo 28, 19, ya que es el bautismo para los que vienen del mundo gentil, que somos nosotros. Ya porque nosotros no teníamos ningún conocimiento del verdadero Dios. Amén. En cambio el judío o el prosélito, que es un gentil que aceptó al Dios de Israel como su Dios, el judío y el prosélito ya tienen un conocimiento general del Dios verdadero. Entonces lo que a ellos les falta es reconocer a Jesús o Yeshua como el Mesías. En cambio nosotros cuando veníamos de este mundo gentil, sea del paganismo, sea del esoterismo, no sabíamos nada de Dios. La gran mayoría acá en Chile es de procedencia católico-romana, entonces no hay un conocimiento. El católico no sabe nada de Dios. ¿Ya? O sea, si hay alguien que no sabe nada de nada, ni siquiera distorsionado, es el católico. El católico tiene un arraigo a las tradiciones muy profunda. Entonces, es por eso que la Biblia habla del bautismo en el nombre, digamos, de la Trinidad y en el nombre de Jesús. Esa es la aplicación. Pero, hermano, si esta gente tuvo esta relación allí en los Estados Unidos, esta supuesta relación de Dios, donde mandaba a los gentiles a bautizarse en el nombre solamente de Jesús y a desechar el bautismo trinitario. Oiga, ahí ya vemos, hermano, que la gente no leyó la Biblia, no leyó la palabra de Dios. Y ojo, los primeros que se bautizaron en el nombre de Jesús, luego de esa convención, seguían siendo trinitarios. Pero después apareció otro, pero este ya estaba agarrado por el diablo fuertemente, dijo, no, es que ustedes dieron un paso correcto, se bautizaron en el nombre de Jesús, pero ahora tienen que dar el segundo paso. Y el segundo paso es que ustedes nieguen la Trinidad, porque la Trinidad viene de la Iglesia Católica. ¡Ay, qué ignorante más grande, hermano! Y nos faltaron los que lo siguieron y de allí el movimiento Solo Jesús reemerge, hermano. ¿Por qué? Porque no evaluaron las experiencias a la luz de la palabra del Señor. No, y de hecho acá en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Así es. Entonces cualquier revelación, cualquier sueño, de hecho por eso después se hacen muchas sectas. ¿Por qué? Porque yo entiendo esto por lo que dice la Biblia, o un ángel me dijo que no era así. Entonces así también se fundan las sectas. Entonces hay que tener cuidado, y como el Señor dice, que sea anatema, sea maldita la persona. Y de hecho en el libro de Apocalipsis dice, el que le quite o la añada, que le caen las plagas, me parece que dice, claro, del libro de Apocalipsis. Entonces realmente hay que tener cuidado con esas personas. Claro, ahora nosotros creemos la experiencia. Pablo mismo en una de sus epístolas dice, conozco un hombre que fue al tercer cielo. Ahí él está hablando en tercera persona y está hablando de sí mismo. Amén. Él había ido al cielo y había visto cosas que no le eran permitidas al decirlas. Amén. En otra oportunidad, por ejemplo, Daniel también tiene revelaciones y Dios le dice de que algunas cosas podía contar y otras no podía contar, y Dios le dijo, séllalas. Amén. Gente que tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Lo que pasa es que el apóstol Pablo también dice, sí, pero si hay una experiencia donde aparece un apóstol, donde aparece un ángel que quiera contradecir la doctrina cristiana, o sea, de plano, eso no es de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener esa tremenda, madurez espiritual o discernimiento para poder distinguir. Por ejemplo, una facción de los calvinistas desecha totalmente, hermano, lo que tiene que ver con la experiencia con el Espíritu Santo. Ellos hierran en ese punto, pero completamente. Amén. Otros luteranos lo mismo, muchos bautistas lo mismo. En cambio, el pentecostal bíblico dice, yo no creo a todo, porque la Biblia me dice que debemos probar los espíritus. Amén. Pero también yo creo cuando eso es de Dios. Eso yo lo creo. Yo lo creo firmemente. De hecho, hermano, yo se lo digo con plena claridad, yo he tenido experiencia, hermano, donde me he encontrado con hermanos que son profetas de Dios. Y no son profetas de Dios porque comieron muy tarde, entonces se acostaron muy hinchados y al otro día soñaron y después entregaron una profecía. No,
sino que yo he tenido, hermano, digamos, experiencias donde hay gente que me ha dicho, le va a pasar esto, esto, esto y esto, y nada de que chuta, que se puso a danzar el hermano, se dio 200 vueltas, te masajeó los brazos, te masajeó los pies, te movió la cabeza, te dejó todo chascón. No, sino que algo sumamente moderado, hermano, esto dice el Señor. Amén. Esto, y esto va a pasar, apercíbase. O a usted le está pasando esto y tú no le contaba a nadie. Pero el Espíritu de Dios habla de esa manera. Naturalmente que habla fuerte desde su palabra. Pero ¿quién va a decirle al Espíritu de Dios que no hable de manera directa? ¿Quién? O sea, solamente un soberbio, un altivo podría decir eso. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios real. Amén. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, yo, hermano, me considero totalmente pentecostal. Un tiempo hubo gente que me decía, hermano, pero mejor declárese cristiano, nomás evangélico. No, yo sé dónde está mi domicilio. Yo soy pentecostal. A los bautistas les ha molestado cuando yo digo que soy pentecostal, porque me dicen, no, hermano, es que igual usted conoce la palabra, mejor diga que evangélico nomás. No es que yo no le dé el gusto a la gente a pedido, no, yo soy pentecostal, sé dónde está mi domicilio, digamos, confesional, hermano, y uno cree que Dios se mueve, que Dios actúa, que Dios, hermano, te habla en sueños, en visiones, pero todo eso nosotros lo sujetamos a la palabra del Señor. Amén. Y de hecho la Biblia dice que uno profetice y el otro también discierna o juzgue lo que está profetizando. Entonces las personas que profetizan también no se pueden enojar si la persona dice, no, yo no te recibo o no creo lo que tú me estás diciendo. Entonces, claro, el profeta él tiene que entregar la palabra, si Dios se la dio, entregarla, y allá uno si la recibe de parte del Señor. Sí, yo me acuerdo de un testimonio que un día fui a predicar a la cárcel de Puente Alto, y sabe que ese día que fui a la cárcel de Puente Alto y durante toda esa semana yo había estado muy probado. Entonces cuando uno está probado, o tú te ablandas o tú te endureces. Amén. ¿Ya? Hay gente que en la prueba se pone más soberbio, pero el sabio en la prueba se tiene que poner más dócil, Amén. más sumiso, más sujeto, más obediente al Señor. Entonces en esos días anduve súper quebrantado, humillado, y llegó el día sábado que tenía que ir a predicar a la cárcel de Puente Alto, a visitar a los hermanos internos, y fui. Y ese día fui súper quebrantado, me fui caminando desde mi casa hasta la cárcel. Y me fui caminando, orando, humillado. Llegué, hermano, ahí, hermano, y bueno, finalmente uno hace todo el proceso para entrar luego, digamos, a la torre, y entramos ese día a la torre número 2, hermano, al culto, y resulta que yo estaba ahí súper quebrantado, y de repente se me acerca un hermano que supuestamente está tomado por el Señor, y se pone a hablarme, y se pone a decirme, eres un soberbio, eres un altivo. Oye, nada que ver con lo que yo estaba viviendo. Entonces yo de plano dije, no, esto no es de Dios. Y el hombre me dice, levanta las manos, soberbio. ¿Sabe que le faltó casi puro, hermano, pegarme un charchazo? Y él me tomó las manos y yo no le recibí porque dice, uno profetiza y los demás juzguen. Entonces yo discerní que eso no era de Dios y yo no subí los brazos, y el hombre comenzó a decir cosas que no coincidían con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces uno debe evaluar, pero hay veces que Dios te habla. Amén. Que Dios te habla, hermano, que de repente uno está allí de lo más tranquilo y va alguien y te dice esto y esto. Y uno dice, pero si yo no le conté a nadie, yo no le dije a nadie, Amén. yo a esta persona nunca la he visto. Yo me acuerdo, hermano, que estaba en un culto allá en la Florida, cuando yo recién tenía 16 años, estaba en el culto, hermano, y estaba, hermano, allí, hermano, en la silla, y se acerca una misionera norteamericana. Se acerca, hermano, que andaba de visita en Chile, y me habla. Yo en ese momento, yo no sabía predicar, yo nunca, digamos, había predicado en público, yo sabía de la palabra, pero yo ya recién convertido 1 año y tampoco sabía mucho, y la misionera comienza a decirme, así te dice el Señor, yo te escogí como mi predicador, tú vas a llevar la palabra, yo voy a poner una palabra en tus labios para enseñar, y yo no sabía nada de eso. Y sabe que yo estaba pensando en ese momento, yo estaba pensando mientras esta hermana misionera me hablaba, yo estaba pensando, Señor, si es usted,
dígame lo que yo estoy pensando ahora. Y va la misionera por el Espíritu y me dice, ¿por qué quieres que yo te diga lo que tú estás pensando en tu mente? ¡Oh! Oiga, ¿sabe qué, hermano? Pero fue tremendo, fue tremendo, hermano. Entonces, no rechacemos de plano que Dios nos hable de esa manera. Amén. ¿Ya? El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dijo? No menospreciéis las profecías. Pablo lo dice. Ahora, si el bautista, si el calvinista, si el luterano lo rechaza, ya ellos. Amén. Ellos van a tener que dar cuenta, pero nosotros sabemos que la palabra está por sobre cualquier teólogo y filósofo, y yo le creo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, hay que tener, digamos, las prioridades bien organizadas. Primero la palabra, segundo la palabra, tercero la palabra, y siempre primero la palabra. Y luego todo lo demás, analizarlo a la luz de la palabra. No sé si Vamos a leer tenemos unos comentarios. Sí. Tu hermano Nicolás Herrera nos dice, Dios les bendiga, amados, grandemente, y les use el Señor poderosamente en este día. Gloria a Dios. Nos saluda a nuestro hermano Nicolás. Tu hermano Pablo nos dice, Dios lo bendiga, siervo desde Pachuca, Hidalgo, México, Maranata, aleluya. Amén. Nos saluda a México. Nuestro hermano Manuel nos dice, Dios le bendiga, mi hermano Richard junto a su esposita, escuchándolo desde la cisterna, un fuerte Maranata. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Paul nos dice, Dios le bendiga mucho, mi querido hermano. El hermanito Paul. Hermano Richard y mi hermanita Francesca, que Dios les bendiga mucho, al igual que a sus hijos. Dios les use en gran manera en este día. Amén. Un saludo a nuestra hermana Alexandra. Amén. Y a sus 4 pequeños. Gloria a Dios. Ministerio de la Biblia Verdad Absoluta. Nos dice, bendiciones mis amados. Puede tocar el tema de la predestinación un poco. Dios le bendiga. Y Eleazar Peralta Herrera nos dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen tema para informar al pueblo. Saludos desde Nicaragua. Gloria al Señor. Amén. Iglesia Pentecostés Remanente Fiel nos dice, Dios le bendiga mucho. Toda manifestación u otra experiencia espiritual tiene que tener una armonía con la Escritura. Absolutamente, amén. Nuestro hermano Carlos Morales nos dice, saludo a vuestro lindo matrimonio y siervos del Señor. Son un gran aporte a la obra. Un gozo enorme verlos y edificarnos junto a ustedes. Dios los cuide siempre. Amén. Un saludo a nuestro hermano Carlos y dice, oyendo desde San Miguel, Chile. Oiga, qué bendición, nuestro hermanito Carlos, le tenemos un cariño especial a él, realmente una bendición a nuestro hermano Carlos, un saludo para él, para su familia. Gloria. Y nos hemos gozado de esos libros que ha podido ir adquiriendo, que el Señor le siga agrandando esa biblioteca, pero para la gloria del Señor. ¿Ya? Amén. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que con mucho amor y cariño en Cristo nos escriben. Amén. Síganos escribiendo allí porque eso también puede ir complementando la temática, hermano, dando aporte y vamos construyendo, digamos, Amén. esta reflexión, este diálogo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Amén. Así que Amén. una tremenda bendición. Y bueno, contarle, hermano, que estamos bien contentos con mi esposa porque nosotros tenemos un local bien pequeñito, hermano. Amén. Pero, hermano, que hemos tratado de ir, digamos, llenando con los inmuebles, el púlpito, la silla, porque cuando uno parte una hora de cero, hermano, no es que nadie va y te financia y te dice, ya, ¿qué quiere usted? Ya no, yo necesito un púlpito, necesito guitarra, necesito amplificación, necesito esto, necesito lo otro. No, la obra de Dios siempre parte por fe. Amén. Por fe nomás. O sea, si alguien quiere partir una obra con un inversionista, o sea, realmente no sé qué Biblia está leyendo, ¿ya? Porque aquí todo lo hacemos por fe. Amén. El Señor, ¿qué es lo que le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, Amén. todo un acto de fe. Absolutamente de fe. Dios no le dijo, y cuando tú salgas te voy a dar esto, te daré esto, te voy a poner esto. No, es todo por fe. Amén. Y así el Señor fue añadiendo, hermano. Nosotros no teníamos ni una silla, no teníamos ni siquiera una silla. Amén. No teníamos ni una silla y el Señor tocó a alguien, hermano, y nos ofrendó como 30 sillas, 36 sillas. Amén. Imagínense, hermano, 36 sillas, hermano, de esa sumamente firme, excelente, hermano, para la gloria del Señor. No teníamos púlpito, entonces, ¿qué es lo que usamos? Usamos una vitrina, hermano, Amén. una vitrina que se iba a botar
Amén. Hermano, la usamos. Un hermano me dijo, hermano Richard, y si la arreglamos, si le cortamos aquí, le cortamos acá, y la hermoseamos para el Señor y la dejamos para que pueda usarse como púlpito, amén. No teníamos nada. Y mi mamá, hermano, nos ofrendó unos manteles bien bonitos que los pusimos allí para el púlpito. No teníamos, hermano, ninguna mesita donde colocar objetos. No teníamos, hermano, guitarra. No teníamos, hermano, parlantes para la obra. No teníamos nada. Y los hermanos de la congregación saben que es así. Amén. ¿Y qué es lo que hicimos? Oramos. Amén. Porque el dueño de todo es el Señor. Y saben que el Señor fue añadiendo, hermano, todas las cosas que necesitamos. Y resulta, hermano, que de a poquitito esa obra ha ido avanzando para la gloria del Señor. Nuestro pastor Waldo desde un comienzo nos apoyó. Amén. Todo por fe. Nuestro pastor Waldo nos apoyó con el arriendo, los hermanos de la iglesia, y a cierta hora ha ido creciendo de manera paulatina, hermano, porque todo lo de Dios se da en el tiempo. Aquí Dios siempre va midiendo la perseverancia, la paciencia, hermano, y vamos conociendo cómo Dios actúa. Amén. Entonces nuestro local es bien pequeñito, caen unas 20 personas, digamos, que con todas las sillas juntas, digamos, porque con 1 metro de distancia caerán dos sillas. Y resulta, hermano, que a Dios gracias que el Señor nos permitió ahora ampliarnos por fe al local de al lado. Amén. Arrendamos el local de al lado, entonces ahora tenemos 2 locales pequeños, pero que nos van a permitir ampliarnos, Amén. hermano, así que estamos contentos, es una obra de Dios. Nosotros con mi esposa estuvimos orando por ese local como 1 año, parece. Amén. Como 1 año estuvimos orando, porque, mire, esa es otra de las características de los pentecostales. Amén. Nosotros oramos para que Dios Amén. mueva su mano y para que Dios muestre si es de Dios o muestre si no es de Dios. Ah, hermano, pero como tan fanático, ¿no? Hermano, hemos sido enseñados así desde la palabra. Amén. Hemos visto a los hermanos pentecostales siempre orando a Dios, que Dios confirme, que Dios muestre. Amén. Y así lo hemos hecho, hermano, y resulta que hemos tomado por fe el local de al lado, y Dios mediante, hermano, vamos a sacar un tabique que separa los 2 locales para poder tener un espacio más cómodo. Así que estamos contentos, hermano, Amén. porque el Señor en un espacio de 1 año y algo nos ha dado desde cero, lo repito, desde cero, hermano. Amén. Así que estamos muy contentos con los hermanos que están con nosotros, que nos apoyan, hermano, porque el apoyo es en todo sentido. Hermano Richard, estoy orando, gloria a Dios, pero a eso se le coloca acciones aparte de la oración, y ha sido una tremenda bendición contar con el apoyo también de gente, incluso de gente que no va ni siquiera a la iglesia, Amén. que ha dicho esa obra es de Dios, así que yo no voy a la iglesia, pero yo quiero bendecir esa obra. Imagínense, gente que no camina envía un aporte mensual de 40.000, otros que están detenidos, aportes de 20.000, otros que son de otra iglesia que han dicho, hermano, yo quiero apoyar esa obra, 30.000, para que paguen el arriendo, para que paguen la luz, el agua. Entonces, hermano, ahí uno ve cómo Dios va actuando, cómo Dios se va moviendo. Amén. Y de hecho, hoy día también mi esposa estaba viendo, digamos, el tema haciendo como un inventario de la biblioteca. Claro, ahí estaba, bueno, el Señor me dio la sabiduría, porque realmente uno, claro, uno tiene una idea, pero uno lo iba, y ahí uno tiene que ir organizándose. Así que no, el Señor realmente nos ha sorprendido totalmente, cosas que tenemos que nunca lo hubiéramos imaginado tener, nunca. Ni planificado. No. Entonces, el mismo púlpito que llegó también, Claro. el Señor nos dio ese púlpito hermoso para la gloria de Él. Y bueno, y todas las cosas que se han ido adquiriendo solamente por fe. Todo por fe, sí. Así que, bueno, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tenemos esa fe, vamos a agradar a Dios. Y Dios, también dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia, el otro vendrá por añadidura. Así que hemos visto las añadiduras de Dios solamente por misericordia. Y ahí ordenando un poquito los libros, porque eran 22 libros de misioneros y también de predicadores de la palabra del Señor, hombres y mujeres que dieron la vida por el Señor. Todo, también eso es por fe.
Todo, Al final, no. la vida del cristiano, para lo que usted haga, mi hermano, mi hermana, es por fe. Así que ahí que nos dé el Señor la sabiduría para terminar eso. Amén, amén. Ya, oiga, el tiempo se pasó muy rápido, son las 4:35 minutos. Vamos a ir a la cortina de la predicación. Amén. Mis amados, entonces vamos a compartir una palabra del Señor allí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 20, ya únicamente el versículo 20. Y vamos a meditar en esta palabra, hermano, que recuerda el apóstol Pablo que en un momento dijo el profeta Isaías. Ya que en Romanos capítulo 10, versículo 20, el apóstol Pablo está citando las palabras de Isaías capítulo 65, versículo 1. Entonces dice así la escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. He leído, hermano, la maravillosa Reina Valera 1909. Hermano, las escrituras, hermano, constantemente nos habla acerca de cómo Dios tomó personas como profetas de Dios. Dios tomó como profeta de él, por ejemplo, al mismo Moisés, que tuvo una formación, hermano, intelectual en Egipto, hermano, y que luego tuvo una formación, digamos, cotidiana allá en Madián. Y de allí Dios, hermano, forma a el profeta de Dios en el desierto. Pero Dios también usó a otras personas, a Samuel, a Natán, a Elías, a Eliseo, a Gad, a Ahías, a Semaías, a Micaías, a María, a Débora, a Hulda. Hermano, profetas y profetisas que Dios usó en un momento en particular. A Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y el mismo Isaías. Ahora, ¿por qué Dios toma a alguien y lo constituye como profeta? Con la única finalidad que esa persona hable lo que Dios quiere. Hable lo que Dios quiere comunicarle al pueblo. Entonces, cada uno de estos profetas nos hablan del interés que tiene Dios de hablarle, hermano, al hombre, y en este contexto, de hablarle al pueblo de Israel. Dios se toma al profeta Isaías por allí en el siglo VIII antes de Cristo. El hermano pertenecía a la nobleza judía, pero Dios, hermano, no le importa la procedencia, hermano, social y política de una persona. No le importa el estatus económico. Dios puede tomar a un Isaías, Dios puede tomar a un Oseas, de otro contexto, Dios puede tomar a un Amós, hermano, que apacienta animales, hermano, porque Dios se toma para sí al que quiere y no le va a pedir permiso absolutamente a nadie. Y en este pasaje el apóstol Pablo está recordando estas palabras que dijo Isaías. Y la Biblia de las Américas dice así: e Isaías es muy osado, y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Allí utiliza la palabra muy osado. Isaías, el hombre de Dios, al decir una palabra tremenda que muchos judíos no iban a entender, Isaías fue muy osado. Queridos, el profeta de Dios tenía que tener esta característica, tenía que tener determinación y tenía que tener osadía. Queridos, el profeta del Antiguo Testamento, así como el predicador del Nuevo Testamento, el apóstol, el misionero, el evangelista o el predicador actual, tiene que tener una osadía espiritual de parte de Dios. Hay muchos predicadores, hermanos, que no tienen tal osadía.
que no tienen tal valentía, que no tienen tal determinación, que predican según no se vaya a enojar uno. Ojalá que no se enoje este otro, no se vaya a enojar el predicador, no se vaya a enojar el diácono, no se vaya a enojar el líder de la iglesia, no vaya a decir esto usted, no diga esto otro, por favor no mencione esto. Entonces, hermano, una persona que tiene tal nivel de restricciones y que las acepta, jamás podría ser un vocero de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Isaías fue muy osado. El texto no dice que fue osado simplemente, sino que dice que fue muy osado. O sea, queridos hermanos, las escrituras nos evidencian, hermano, de que, hermano, Pablo encontró que la actitud de Isaías había sido de un nivel, hermano, de osadía, pero muy grande. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Saben que todos los predicadores protestantes y evangélicos en la historia se han caracterizado por tener esa osadía? El mismo, hermano, caso, por ejemplo, acá de Juan Canut de Bona, acá en Chile. Un hombre que tenía una osadía tremenda para predicar la palabra. Un Willis Huber que tenía una osadía tremenda para predicar la palabra. Un Ángel Durán Campos que tenía, hermano, una gran osadía para predicar la palabra. Ahora, no nos confundamos que osadía es ser falta de respeto o es ser grosero, porque no es lo mismo. El osado dice verdades fuertes, pero desde la palabra de Dios y movido por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo! La Reina Valera 1862 dice: mas Isaías habla claro, porque el que tiene determinación, el que tiene osadía, habla clarito las cosas. No se da 200 vueltas, no anda, hermano, digamos que por las ramas y colocándole algodón a las cosas para que el hermanito y la hermanita no se vaya a molestar. No, dice las cosas con tal claridad que hasta un niño podría entenderlas. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, pensemos y meditemos qué significa la palabra osado. La palabra osado no debe confundirse con ser una persona prepotente, vulgar, grosera o mal educada, sino que la osadía es, hermano, lo siguiente. El osado es una persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles. O sea, el profeta Isaías, según la evaluación que hace el apóstol Pablo en cuanto a esa verdad que había dicho Isaías, hermano, 700 años antes de que viniera el Mesías, hermano, Pablo da a entender que Isaías, hermano, se había tomado, hermano, la valentía, o había expresado una valentía de enfrentar una situación difícil. Porque cuando el predicador habla, hermano, va a haber gente que va a quedar contenta. Otros se van a enojar. Otros te van hasta, hermano, a calumniar. Otros se van a hacer los ofendidos. Otros se van a hacer las víctimas. Pero el que es osado no está buscando el favor de ninguno de ellos, sino que lo que él quiere es ser fiel a la palabra de Dios. Persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. También osado significa que tiene valor. Sinónimos tenemos audaz, intrépido, valeroso. Esta palabra, hermano, en el latín, hermano, significa atreverse, atreverse. Entonces, hermano, mire, para ser un verdadero predicador de la palabra, lo que nosotros necesitamos es atrevernos a predicar la palabra de Dios. Hermano Richard, es que hay gente que se va a enojar, hay gente que se va a molestar, hay gente que ya no me va a saludar más. Predica la palabra. Mira, si te aceptan, gloria a Dios. Si no te aceptan, gloria a Dios. Si en la calle se enojan, gloria a Dios. Si alguien se molesta según lo que vas tú a citar de la palabra, que se enojen. Pero tú vas a predicar con determinación.
El comentarista JFD dice lo siguiente en cuanto a esta palabra. Él dice, la palabra que se utiliza allí en el texto griego es la palabra apotolmai, que se traduce osado o que también significa atreverse. El diccionario Bain dice ser muy atrevido, pero atrevido no que uno ofenda a una persona, sino que la verdad de la palabra ofenda a la persona. Qué tremendo, hermano. Yo me acuerdo, hermano, que un día yo estaba predicando en la plaza de Puente Alto, estaba predicando el Evangelio, y sabe que, hermano, yo estaba hablando acerca, hermano, del Día del Padre, y estaba predicando en el Día del Padre en la plaza de Puente Alto, y yo, hermano, por el Espíritu, y hablaba acerca de la hipocresía del ser humano, de cómo puede estar, hermano, ausente de la vida de un hijo 364 días, y que ese hombre piensa que por regalarle una bici, por regalarle un computador a su hijo, él redime todo lo mal que lo ha hecho como padre. Oiga, hermano, y cuando yo dije eso, sabe que, hermano, comenzaron a insultarme. Me subieron, me bajaron, más de alguno hermano, me increpó, hermano, porque le había dicho una verdad. Porque le había dicho una verdad. Entonces desde allí comencé a hablar acerca del pecado, que el pecado hace al hombre hipócrita, el pecado, hermano, hace al hombre un cara dura, y comencé a hablar aquello, pero hablé también de que el pecado destruye, que la paga del pecado es muerte, que la Escritura dice, hermano, hablando, el Señor dice que vuestros pecados han hecho una separación entre el hombre y Dios, según lo que dice también la profecía. Y sabe que, hermano, la gente se enojó, porque cuando tú predicas la verdad, van a haber personas que van a ser tocadas por Dios, pero hay otros que se van a molestar. Edícele Carballosa, comentando esta palabra que es traducida, digamos, osadamente, osado o con determinación, dice lo siguiente: el vocablo resueltamente apotolmai solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Tiene una fuerza perfectiva o enfática por el uso del prefijo apo. La idea es que Isaías fue extremadamente osado al decir lo que dijo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Isaías? Isaías dijo una verdad tremenda, de que Dios iba a salvar, hermano, incluso a la gente que no era judía, hermano, y que los iba a salvar por la gracia de Dios. E implícitamente estaba explicándole a los judíos de ese tiempo que la ley no podía salvar, que Dios iba a salvar a aquellos que no le habían buscado. Eso, hermano, era tremendo, y así pasó con nosotros. Nosotros, ¿por qué somos cristianos? ¿Somos cristianos porque fuimos mejores que los demás? ¿Somos cristianos porque simplemente nos nació el conocer a Dios? No, nosotros estábamos perdidos, y Dios usó de manera soberana alguna situación, algún episodio para manifestarse a nosotros, y el Espíritu de Dios trabajó con nuestro libre albedrío, y, hermano, nos rendimos a Cristo. Entonces hay que ser osado, pero desde la palabra. Hay que ser osado no desde la prepotencia, desde la palabra, desde el texto bíblico, desde la doctrina, y prediquemos con valentía la palabra de Dios. Así que hasta aquí dejamos esta reflexión bíblica, y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, que el Señor nos dé esa osadía para como la que tenía Isaías, esa osadía para predicar la palabra del Señor. No ser osado como decía la palabra, de andar insultando a la gente o ser prepotente, sino que ser osado, ser valiente para predicar la palabra del Señor. Vemos los profetas que muchas veces ellos profetizaban y hablaban de parte del Señor, y lo golpearon, le pegaron, pero ellos eran osados y servían a su Dios. Así que el Señor nos dé esa valentía. Bueno, vamos
leer otros saludos antes ya de estar terminando. Amén. Nuestro hermano, acá, nuestro hermano Nicolás nos escribió y nos dice amén, amén. Qué bonita bendición saber que el Señor les está respaldando. Amén. Un Amén. abrazo para el hermanito Nicolás. Nuestra hermana Sandra nos dice lluvia de bendiciones, amados hermanos Richard y Francesca, buenas tardes. Es una bendición escucharlo y nos enseña. Gracias, un abrazo enorme, bendiciones. Gloria a Dios. Iglesia Amén. Pentecostés Remanente Fiel nos dice, santo, es así. Nosotros comenzamos en el living de una casa con solo 4 adultos y 4 niños, pero Dios ha tocado los corazones y hoy tenemos un lugar físico y somos un poco más de 20 hermanos. Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Amén. Tu hermano Iván nos dice, me conecté tarde, pero igual llegué a la palabra. Amén. Amén, amén. El Hijo de Dios debe ser osado, valiente, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. El Hijo de Dios debe hablar sin tapujos, porque está dirigido por el Espíritu Santo. Gloria Aunque el a diablo relinche y se revuelque, la palabra debe ser predicada. Amén. Dios le bendiga mucho, mi hermano Richard, a usted, a su esposa y sus hijos, y le use siempre para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Amén. Nuestra hermana Patricia Carmona nos dice, Amén. muchas bendiciones, mis queridos hermanos, familia Contreras Carmona. Amén. Un saludo también a nuestro hermano Eduardo y a sus pequeños. Gloria a Dios. Amén. Maite nos dice, bendiciones, hermanos. Por decir la verdad, mi hermano también me odiará. Carlos Morales nos dice, buenísimo, aleluya, gloria a Dios. Nuestra hermana Carolina nos dice, gloria a Dios, amén, amén. Nuestro hermano Daniel nos dice, saludos desde Santa Juana. Mi hermano Richard, Dios le bendiga junto a su familia. Y acá nos había llegado un mensaje del hermano Franco también. Nos dice, Dios le bendiga a mis hermanos, saludos desde la comuna del Bosque, que Dios les use. Amén. Un saludo también a nuestra hermana Katy y a nuestra hermana Génesis. Amén, amén. Un saludo para todos los que están ahí en sintonía también en la 1380. Amén. Ya porque el Facebook mide mínimamente, digamos, lo que realmente se escucha en la radio. Ya es una manera de medir, pero hay mucha gente que no tiene Facebook, que está, digamos, escuchando la radio, que está en un vehículo, que está en la casa, escuchando, hermano, con alguna plataforma. Entonces, vaya un saludo, pero inmenso, inmenso. Amén. Para cada uno de ellos les Gloria a Dios. estimamos en el Señor, aunque nunca tal vez hemos conversado de manera individual. Hermano, Amén. les estimamos en el Señor. Y bueno, aquí, Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Biblia, Verdad Absoluta. Oye, qué lindo nombre, la Biblia, Verdad Absoluta. Amén, amén. Bueno, en algún otro momento hablar de la predestinación, pero a grosso modo, hermano, los evangélicos creemos en la predestinación. El tema es cómo se interpreta la predestinación. Yo estuve haciendo clase en otra iglesia a los jóvenes de esa congregación, que eran bastante jóvenes, y hablamos acerca de eso. El texto bíblico habla literalmente de la predestinación. A los que antes conoció también los predestinó. Ya, o sea, si la Biblia dice predestinación, un evangélico no podría decir, no creo en la predestinación. No, usted tiene que creer en la predestinación porque lo dice la Biblia. Ahora, hay que ver de qué manera se interpreta. El arminianismo interpreta la predestinación en base a la presciencia de Dios, es decir, al conocimiento anticipado de Dios de quienes van a recibir a Cristo. En cambio, la postura calvinista sostiene que Dios eligió de antemano quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Ahora, en el calvinismo hay ramas. Están los supralapsarios, los infralapsarios y los sublapsarios, que tienen diferentes posturas con respecto a la elección. El pentecostalismo de manera mayoritaria es arminiano. Cree que Dios sabía quién iba a recibir a Cristo y quién lo iba a rechazar. Pero si alguien dice, no creo en la predestinación, entonces no sé qué Biblia está leyendo, hermano, porque la Biblia lo enseña, ¿ya? Así que, bueno, se nos pasó el tiempo, vamos rápido a la oración. Amén. Señor amado, le damos gracias, Señor, por este momento que usted nos ha dado, Dios mío, de poder hablar de usted, de su palabra, Señor, y gracias le damos por esta
por esta bendición que usted nos da, por este privilegio, Dios mío, de poder estar aquí, solamente por su misericordia. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Eterno es Señor. Ya, mis amados hermanos, nos despedimos. Amén. Un saludo a la distancia y que el Señor les bendiga. Maranata, el Señor viene. Amén. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso.